Vamos a tratar de hacer un diálogo, por supuesto, intervenir con algunas preguntas puntuales. Ellos son los protagonistas y nos interesa muchísimo escucharlos. Yo en principio les quería preguntar, ¿se escucha? Sí. Les quería preguntar un poco cómo se organizó el equipo para el concurso, cómo se integró, si estaban trabajando juntos, si fue una asociación circunstancial. Creo que un poco ligado a la historia de la facultad, nosotros, el tema de la ciudad, el tema urbano, era un tema que estaba permanente en los trabajos, tanto en los ejercicios que hacíamos, digamos, dentro de la cátedra y del taller de arquitectura, como el trabajo que hacíamos nosotros dentro de nuestros estudios, que participábamos en distintos concursos. Concurso humano, nosotros acabamos de ganar un concurso que era de Centro Cívico de Delito, a la avenida 51, y tanto era la formación, digamos, de tres grupos, porque por un lado estaba Enrique con Santiago, Carlitos y Rodolfo, que de alguna forma conformaban un grupo que se incorporaron al taller de arquitectura. Por otra parte estaba Ulpi, que venía de otro pensamiento, pero inmediatamente se incorpora a lo que es un equipo en cuanto a conjunto de individuos que conforman una unidad. Y también se incorpora Milo. Milo trabajaba en el estudio con Inés y conmigo, todavía no llega al siglo, y pasa a ser también miembro del equipo, trabajando también en el taller. Nos agarramos porque de alguna forma parecía una cosa increíble, como algo que se ofrecía dentro de lo que uno podía imaginar. Si uno quisiera hacer algo, lo máximo, que era un gobierno socialista, el gobierno democrático que estaba en Santiago de Chile, con unas ideas clarísimas y una concepción de lo que era la vida integrada, lo social y lo urbano, que coincidía con lo máximo que uno podía pensar en ese momento en cuanto a lo que era la arquitectura de la ciudad, partiendo de la base que es: no se puede disociar el contenido social que son de los contenidos de la vida urbana. Esa situación, yo había tenido esto va como anécdota. En el año 58 yo participé del Congreso de Estudiantes de Arquitectura, yo estaba en segundo año, que se hizo en Santiago de Chile. Y me sorprendió en ese encuentro latinoamericano ver, primero, cuando nos recibieron los chilenos organizaban las agrupaciones por partidos políticos. Allende hacía 20 días acababa de perder su elección por 40.000 votos. Pero había en todo el grupo una, digamos, necesidad de un cambio. Y nos llevaban a la ciudad, nos mostraban como una cosa increíble, lo que eran las poblaciones, las callambas, que eran las villas. Y yo, que en ese momento uno decía, realmente qué pobreza. Y desgraciadamente para nosotros, yo creo que esas callambas podrían ser hoy unas viviendas dignas al lado de lo que es hoy en nuestro país, lo que es la villa, la pobreza y la miseria. Quiere decir que evidentemente cuando aparece la opción a través de la Unión Popular
de una transformación y con un programa que realmente era magnífico, porque no era el programa solamente de lo que eran las manzanas del centro poniente que se iban a reorganizar. Estaba dentro de un marco mucho más general, que era a partir de la generación de una ruta norte-sur en trincheras que contenía lo que era todo el movimiento vehicular y también cuanto al movimiento de trenes que vinculaba, digamos, Santiago y, digamos, podríamos decir que todo el largo Chile. Entonces era cómo se iba a recomponer y cómo la parte del centro poniente que estaba absolutamente deteriorada se incorporaba con la infraestructura. Pero dentro de un marco de todo el área de Santiago, con centros y paracentros urbanos, con un concepto de que el barrio, el equipamiento, la vida social tenían que estar en cada punto de lo que era la región Santiago de Chile. Y dentro de ese marco de lo que era la región, naturalmente, el centro de Chile tiene que incorporarse con una estructura urbana que permitiese no solo contener ese programa tan magnífico, porque era un programa que tenía 600.000 metros cuadrados, donde el 50% era para viviendas y el 50% era equipamiento barrial y equipamiento urbano y metropolitano. Entonces, ¿cómo buscar y lograr enlazar esa estructura de este programa que aparte provocaba una alta densidad? El leitmotiv de la campaña de incorporar a la gente y que participase era vamos para arriba. Vamos para arriba era el símbolo de ese momento y este proyecto era el vamos para arriba. El proyecto nuestro, con esa dialéctica entre lo que es respetar lo existente, una nueva estructura, lo que eran los distintos niveles urbanos, lo que era la mezcla de una vivienda en tierra y en torre, eso realmente para nosotros era una síntesis de cosas que nosotros veníamos trabajando. Y el taller nuestro fue esa cuna de cómo se formó ese equipo. Bueno, hasta aquí mi parte. Ya dijo casi todo Roberto. No hay mucho, pero hay mucho. No, digamos, en el proceso, ustedes entienden que el trabajo de taller fue muy importante. En el proceso, ¿hubo alternativas diferentes o llegaron rápidamente a Congreso de? No, mira, trabajar con Roberto no, te imaginas que no hay solución directa en su caso. Cualquier idea es que Roberto. Practique el micrófono. Es interesante un trabajo en equipo porque lo que tiene de rico es las distintas visiones sobre el mismo problema. Y una de las cuestiones fantásticas y emocionantes que tiene la arquitectura es que sobre un mismo tema, sobre una misma problemática, las respuestas son infinitas. Yo creo que primero siento en este momento una enorme emoción de haber visto la película, recordar esta época en la que vivimos, en la que transitamos, en la que no nos olvidemos que en aquel momento vivíamos año 72, un momento muy particular de América Latina. Nosotros éramos recién recibidos, o sea, teníamos muy poquitos años de experiencia. Yo lo que creo que para nosotros fue, creo, más que un proyecto, una lección de vida, de experiencia, porque de algún modo nos ha quedado grabado a lo largo del tiempo. Y si bien este proyecto es conocido, yo creo que, digamos, me parece que desde mi punto de vista el interés más importante que tiene es cómo cada uno de nosotros marcó de un modo muy particular nuestro futuro desarrollo proyectual, digamos. O sea, cómo aquel proyecto del 72
siguió vigente en el 80 con el teatro argentino, donde muchos de aquellos conceptos que habíamos planteado en el 72, que en realidad yo diría que era una cosmovisión de este mundo que se avecinaba, digamos, un mundo de superpoblación, un mundo que iba a exigir una tridimensionalidad del espacio en función de que el globo terráqueo es finito y que la población naturalmente iba a crecer. Y apareció un fenómeno que era bastante nuevo en aquel momento, que era la redensificación. O sea, Roberto señaló los conceptos esenciales de aquel concurso, que fueron pioneros y de gran sentido de futuro, en el sentido de ver de qué modo se podía redensificar la ciudad, con un concepto que me parece que era fantástico, era que no podías mover la población, a diferencia del movimiento moderno, digamos, que el plan del Corvo para arrasar París, digamos, o sea, que era traslado París a otro lugar, hago un nuevo París y luego traigo a la gente. Este concepto de hacer ciudad manteniendo a la gente, manteniendo el sentido de la preexistencia, de las relaciones. Y fue, yo creo, que una constante en el tiempo. Si analizamos todos los proyectos que hicimos de ahí en adelante, juntos en algunos casos, después separados por algunos otros motivos, digamos, en todo el equipo aquel original de Chile, hay un denominador común, que es pensar de qué modo esta sociedad puede empezar a albergarse en situaciones absolutamente distintas, en contextos muy cambiantes, en un mundo globalizado donde hemos hecho experiencias en distintas partes del mundo. Y creo que aquellas nociones centrales de generar estructura urbana redensificada de modo tal de no extender la ciudad al infinito, sino de concentrarla y de poder apilarla, se aplica con enorme sentido, digamos, con enorme sentido conceptual, por ejemplo, en el Teatro Argentino, donde generamos una serie de plazas, digamos, donde aquel concepto que habíamos planteado en Chile de que moldeábamos de algún modo el terreno para generar un plano nuevo en el espacio, pero preservando la historia, del mismo modo que cuando hicimos el proyecto del teatro, esa plaza del nivel cero fue fundamental como concepto fundamental del proyecto. Y luego en sucesivos proyectos, el proyecto de la remodelación de la UNTA, en parte donde participamos, y también estaban presentes esas nociones. En los nuevos proyectos que hemos seguido haciendo siguen presentes todos estos conceptos. O sea que yo creo que esta idea fundacional en la que participamos en aquel año 72, yo creo que quedó grabado de tal modo que si analizamos cualquiera de los proyectos que hemos seguido haciendo a lo largo del tiempo, vamos a encontrar esa cuestión central de, por un lado, compromiso con lo social, por otro lado, en generar nuevas organizaciones espaciales capaces de poder albergar de un modo nuevo a esta sociedad que requiere cada vez nuevas exigencias, pero con aquellos principios rectores del 72. Y me parece que eso ha tenido, como decía yo, una lección de vida en todos nosotros, y a pesar de que cada uno de nosotros ha seguido líneas distintas de búsqueda, cuando uno analiza los proyectos que cada uno de nosotros ha desarrollado, encuentra ese denominador común. Yo quería hacer una pregunta que directamente va dirigida a Milo, que tiene que ver, porque él estuvo bastante tiempo en Chile, con, bueno, cómo fue el tema de la materialización, el proceso de llevar la primera concurso a ese sector más concentrado que ustedes hicieron en los planos técnicos, y cómo era el ambiente y el grado de conflictividad que hay en ese momento, no solamente en relación a la derecha de la Unidad Popular, sino dentro de la Unidad Popular en relación a la Gracias. Parecido a lo que pasa en Argentina. Bueno,
vale todo lo que dijeron tanto del proyecto como de lo que significó para cada uno, ¿no? Es cierto, todo lo que el impulso de ser arquitecto, de querer ser docente, etcétera, que hubo a partir de esto todavía sigue, eso no se puede negar. Y los recuerdos son muchísimos. Y me parece muy bien esta cuestión de resaltar de que este proyecto prácticamente nace del ámbito académico, prácticamente nace de la facultad. A mí siempre me gusta repetir una divisa, y es que la universidad tiene dos vectores. Uno es la responsabilidad social y el otro es la producción de nivel de excelencia. Yo creo que esas dos cosas se juntaron acá exactamente de esa manera. Responsabilidad social porque este era un proyecto de inclusión social en serio, no declarado, enunciado ideológicamente, sino que había que producirlo. Y ese es el título que los chilenos le pusieron al libro que sintetizaron el año pasado: Urbanismo Inclusivo en el Centro Poniente de Santiago de Chile. Y la otra cuestión es la excelencia académica. Y tiene que ver con esto que trasladaban tanto Enrique como Roberto. Nosotros hicimos lo que en este momento estábamos discutiendo en la universidad. Cómo llegar a la ciudad de la arquitectura, que sería el título grande. Empiezo por la arquitectura. No empiezo o llego al urbanismo científico. No disparo desde él. Esto desplegó este proyecto del concurso y desplegó esto que es la primera etapa que nosotros desarrollamos, y me meto en la pregunta de Fernando. Es cierto, yo fui el último que estuvo en Chile antes del golpe. Estuve hasta el 4 de septiembre del 73, donde Miguel Laura, que es uno de los que ustedes vieron en la película, que era el director de la CORMU, me llamó una semana antes, me preguntó si yo tenía para mucho lo que tenía que hacer. Le dije que necesitaba hacer en Chile, y el 4 de septiembre era mi límite porque era mi cumpleaños. Entonces me dijo: acá el pasaje para el 4 de septiembre y andar, yo te mando el auto, te voy a conseguir la entrevista con quien tenés que ver, pero esto se termina y hay que irse. Se venía terminando, porque Chile se estaba derrumbando. Chile sufría un golpe económico que se iba a trasladar a un golpe militar, que no es más que exactamente el proceso que se repitió en América Latina, en nuestros países, y que desembocó en masacres, pérdida de derechos adquiridos y retroceso en este tipo de cuestiones inclusivas que habían aparecido. Nosotros habíamos hecho un proceso excelente de trabajo con los chilenos, por lo menos tengo ese recuerdo. ¿No? En el sentido que tanto afectivamente como técnicamente como socialmente nos sentimos totalmente contenidos por ellos y trabajando en una relación fantástica. Habíamos incorporado técnicos chilenos que iban a trabajar en el proyecto, y aún nuestros asesores que viajaban a Chile estaban compenetrados con el tema. El desarrollo de esta segunda etapa surge por una especie de dialéctica que se estableció entre nosotros y ellos, donde llegamos a la conclusión que era lo más conveniente como comienzo de esto, por lo cual surgieron estas dos líneas de trabajo, que era un plan general que se llamó seccional, que era una especie de urbanismo adaptado al desarrollo arquitectónico de una de estas 4 manzanas, que eran uno de los sectores. Y eso nos permitió un trabajo excelente, ya con una aproximación arquitectónica mucho más precisa, que me parece que es uno de los puntos más interesantes que tiene el remate del proyecto. Obviamente todo esto se cortó con el golpe militar, y es interesante que cuando hace un poco más de un año remontamos la búsqueda de los originales, porque era lo que el MoMA de Nueva York pedía para la exposición, lo llamé a Launer para ver si tenía algo, nosotros no los encontrábamos. Y Launer lo que me dice es que el pinochetismo hizo desaparecer absolutamente todo el material que había de la época de Allende. No quedó absolutamente nada. Lo que no se robaron, lo quemaron, pero no quedó nada de todo esto. Y esto marca precisamente estas 2 épocas. Nosotros hicimos naturalmente este proceso en esa época, en ese momento,
no hay que olvidarse, esto es un impulso de la década del 60. Muy cerca de esto estaba el 68 francés, la Revolución Cubana, o sea, el socialismo estaba a las puertas de nuestros países. Y esto iba a suceder. Y esto generaba un impulso. Nosotros creíamos que la arquitectura iba a poder trabajar en función de cambiar ese mundo que era necesario cambiar. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que en realidad nos estaba cambiando a nosotros, no era que nosotros íbamos a cambiar la arquitectura. Pero esto es una consecuencia posterior. Y lo que sucede se rompe en ese momento. Hay una frase, un escrito de sociólogo inglés que trabaja en Estados Unidos, se llama David Harvey, que dice concretamente que en el año 72, casualmente en este año, se rompe lo que era el urbanismo solidario y aparece el urbanismo de mercado. Y esto no es casual, inaugura la época que después iba a desencadenar en los 90 en el neoliberalismo. No es casual, digo, que haya sucedido también en Argentina y explica de alguna manera estas preguntas iniciales de Fernando, ¿por qué no se habló de este proyecto durante tantos años? Pero ese es otra cosa. Sí, yo dejo abierto un poco a lo que ustedes iban a agregar y decir, y me parece que también es importante recordar la figura de Marco Correa, la importancia que tuvo en la formación de ustedes, digo, para los jóvenes, para los alumnos, los que no lo conocieron, y la relación en esta idea de la arquitectura ciudad, que fue tan importante. Bueno, ¿qué recuerdos tienen de eso, de este proceso formativo y lograr relación con el concurso? El libro está en este salón, que es el salón Marco Viverá. Marco Viverá fue uno de los más brillantes pensadores, extiendo el término de arquitecto a persona, un filósofo, un pensador integral, donde con un marxista profundo, una persona que por otra parte fue el primero que tradujo al Hegel a castellano, persona que dio clases en 6 idiomas en distintas partes del mundo y que estaba conectado con todo lo que era en ese momento la arquitectura que buscaba justamente una trascendencia a partir de lo social, muy ligado a los arquitectos de Bolonia. Bolonia debe ser de las pocas ciudades donde el proceso de armado de la ciudad, de integración, fue continuo con lo que es el respeto por la historia y a la vez el desarrollo de las nuevas formas. Y en la Facultad Marco significó nosotros justamente un maestro que yo creo que la Escuela de Arquitectura de La Plata, que para mí hay una Escuela de Arquitectura de La Plata, lo tiene a Marcos como uno de los principales. Hubo otros, incluidos quitar elementos a otros maestros que hubo en la ciudad, que hubo acá en la escuela, pero uno de los maestros principales y una persona que no ha sido valorado en nivel nacional en lo que realmente era Marcos. Así como podemos decir que nuestro proyecto, o lo de Chile, o el esfuerzo en sí, queda olvidado, no aparece en las páginas de la arquitectura, no aparece. Hoy vos decías, los arquitectos, a diferencia de lo que hacen los arquitectos, estas personas que hicieron la obra pensaron en que más allá de las funciones había que brindar otra cosa. En la escuela, esta Escuela de La Plata, es básico que trasciende lo que es lo realmente funcional para que la arquitectura dé algo siempre tiene que dar más. Siempre porque está ligado al entorno, siempre está ligado a actividades, siempre está ligado a la vida cotidiana. Por lo tanto, es algo que está, como dijo Enrique,
puesto en los proyectos que hacemos. O sea, partimos cada vez de un programa, de ver ese programa, bueno, está bien, tiene determinadas funciones, pero, y a partir de ahí, ¿no? El ejemplo del teatro es un ejemplo claro, una plaza es el teatro, no sé si la has sido y lo has recorrido. El ejemplo de las rejas también es un ejemplo, porque implica que la sociedad sea enrejada, implica los retrasos permanentes que tenemos y lo lejos que estamos de ese espíritu que tenía el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende. Pero, como decía el propio Allende, el sueño existe. El tema de la reja a mí me tiene muy preocupado. Primero porque que la propia universidad enreje su casa de estudios es una barbaridad. Entonces tendríamos que hacer el esfuerzo de una noche y sacarlas. Durante muchos años luchamos para no tener rejas y tener hoy todo enrejado. Realmente eso es un drama. Pero volviendo a Marcos Vilogra, con quien trabajamos mucho tiempo, yo me acordaba, Roberto y Alberto, el proyecto que hicimos para, en la época en que Cacciatore demolía Buenos Aires, el mercado del abasto estaba ubicado justo en un rubro de una de esas famosas autopistas que después no se terminaron. Y el trabajo del abasto, que está publicado en un pequeño documento, ¿no? Plantea exactamente la problemática de Chile. Planteaba restituir un viejo edificio para la cultura popular sin transformar el área, sin erradicar a los vecinos de la zona, sino incorporarlos y transformarlos en un nivel superior de conciencia, generando un ámbito nuevo de un barrio nuevo de Buenos Aires, redensificándolo, pero manteniéndose esencialmente su historia, su cultura, el tango, su música popular, etc. Logramos que no se demoliera el viejo edificio, pero sin embargo ganó la arquitectura de mercado. Hoy tenemos, en vez de un centro cultural, un shopping, y todas las zonas, digamos, todos los viejos vecinos se radicaron y se fueron de ese lugar, con lo cual se perdió el sentido de pertenencia de un barrio histórico de Buenos Aires. Con esto quiero decir que la arquitectura a veces con un análisis superficial plantea confusiones, porque el mercado del abasto sigue estando, pero se perdió la esencia central de lo que hubiera sido ese barrio, un barrio de Buenos Aires con esencia popular, con su gente, con su historia, reivindicando ese sitio como un lugar de pertenencia para un sector de la sociedad de Buenos Aires que hoy se perdió y se transformó en un nuevo shopping para la ciudad. Yo creo que Marco fue obviamente uno de los grandes profesores de esta casa, pero dejó algo que era muy difícil de hacer, y es trabajó para armar grupos, trabajó para hacer que las cosas funcionaran y que la gente se relacionara. La prueba también estaba en este grupo que hablábamos al principio. Si nosotros nos llegamos es porque conseguimos encontrar un equilibrio entre lo personal y lo colectivo que significaba en ese momento la arquitectura y poder armar un trabajo. Nosotros trabajábamos en una cuestión que también me parece que venía muy de él, que era una especie de impulso operativo, o sea, era un impulso de querer operar para hacer las cosas. Yo me acuerdo que le decía a Santiago siempre, cuando Santiago hablaba, y él le decía, porque de alguna manera hay que hacer esto, y Marco le decía, no es no digas de alguna manera, decir de qué manera se pueden hacer las cosas. Y esta era una consigna realista y fantástica, que la mirada era como meternos en la cabeza en la arquitectura y poder entrar y salir para mirar las cosas de afuera y dar ese sentido holístico, ese sentido de involucrarse con todos los problemas, pero sin abandonar la condición de la respuesta arquitectónica.
y la mirada arquitectónica. Y a mí otra cosa que me parece que a mí por lo menos me dejó muy profundamente marcado es una cuestión de que los arquitectos tenemos que aprender a preguntarnos profundamente por las cosas y a mirar profundo, a mirar agudamente, a poder mirar y comprender qué es lo que estamos viendo para saber cómo poder transformarlo. Entonces yo creo que estas cuestiones iniciales vienen de Marcos, que era un tipo que además tenía una formación ideológica, filosófica y un conocimiento mundano excepcional, y lo podía trasladar a la arquitectura. No fue del todo reconocido como arquitecto. A mí, francamente, el trabajo que más me sedujo que vi de él es el modelo del automóvil argentino que tiene hecho en El Dorado, en Misiones. ¿Sí? Es una obra muy poco conocida, pero es una obra brillante de arquitectura, excelente. Y esto marca un poco lo mismo que sucedió con el concurso de Chile, en su no inclusión en los panoramas arquitectónicos, por lo menos en las 3 primeras décadas. Y es esta negación de lo que el mercado de consumo de la arquitectura señala como lo que debe ser visto. Y en este sentido creo que también Marco nos ayudó a reflexionar, porque nos hacía ver la calidad de todo tipo de arquitectura, no de una arquitectura. Entonces en esto hay una cuestión de amplitud para mirar que creo que se la debemos también a él. No ser excluyentes ni exclusivos. Y eso también tiene que ver con la ideología de Confucio. Bien, yo no sé si alguno tiene algo más para agregar. Yo tengo una cuestión. Sí. Me tomo 3 minutos para retomar una cuestión que insinuaba Fernando y que yo también de alguna manera mencioné, que es qué sucedió, por qué volvemos a hablar de esto y por qué estamos hablando de esto acá. Hace aproximadamente 3 o 4 años que empezaron a aparecer demandas de este proyecto, de otras facultades, yo concretamente de gente amiga de Rosario que me decía, che, no se habló más de ese proyecto, que era sumamente importante e interesante. Podemos hablar de eso, hicimos intercambios, etc. Después contactos con la Universidad de Chile, o sea, con la Universidad Nacional de Chile, en las cuales yo pude escribir 2 artículos, uno para la revista de Urbanismo, otro para la revista de Arquitectura de la Universidad de Chile. Después apareció anteriormente, había escrito también Fernando en el mismo momento. Los chilenos editaron un libro excelente el año pasado en Santiago, al cual le aportamos muchísimo material. Y por último, esta cuestión del MoMA que hizo que vía, en este caso, Pancho Vierno, yo sé que es muy influenciado por Fernando Arias, tanto decirlo, lo toma como uno de los postulantes a la presentación del MoMA, y esto sucede. Yo creo que no es casual todo esto, y así como el proyecto del 72 estuvo impulsado por los movimientos sociales, políticos, ideológicos de la década del 60, la década anterior en América Latina tuvo algunos revesones en cuanto a lo que fue la historia latinoamericana, como salida de la década del 90 del neoliberalismo, que hizo que ciertas cuestiones de inclusión social se miraran de una manera distinta. Entonces yo creo que no es casual que esto haya sucedido. No es casual, depende como en aquel momento de impulso que tiene que ver con la historia de la cultura, no solo con la historia de la arquitectura, y que replicaron en este proceso de hace unos años en América Latina. De la misma manera, estos procesos se están rompiendo en este momento, se están quebrando en toda América Latina, con lo cual confieso que, así como sucedió en lo de la década del 70 y los golpes militares, a mí lo que está pasando en América Latina en este momento me da un poco de miedito. Debo decir que cuando fuimos a verla con Inés y fuimos con Ewe, yo me llevé una gran desilusión en cuanto a que había una estampilla. O sea, no se exponía lo que era el trabajo de Chile, la idea generadora, lo que significaba, sino una estampilla. Y a veces, desgraciadamente, las estampillas tapan el fondo
de lo que son los valores. Y realmente creo que si se rescata el trabajo de Chile, hay que tomarlo a partir del entorno, de lo que fue el marco y de lo que el proyecto era, que era un proyecto que marcaba una red. O sea, el valor del proyecto justamente fue que daba toda una línea de crecimiento para un área de Chile que trascendía las 16 manzanas, porque iba de Mapocho a Alameda, y que permitía, tal cual lo pusimos después, la incorporación de distintos proyectos y el crecimiento natural que, obviamente, de haber seguido ese proyecto político, haber continuado con la intervención de lo que era el propio ser chileno. La única lástima, como siempre, es que no se pudo construir ni siquiera un pedacito del proyecto. Yo creo que si se hubiese construido un pedacito del proyecto, se hubiese entendido cabalmente cuál era la filosofía profunda y la problemática que estaba planteando el proyecto. Yo igual creo que ha dejado en nosotros y en las generaciones que nos siguieron en la facultad una impronta importante de este proyecto, y esto me parece que en definitiva seguramente es el aporte más importante que hemos podido hacer con el proyecto, que no ha quedado solamente en un dibujo, sino que me parece que plantea un camino alternativo de poder enfocar con una visión crítica, creadora, transformadora, espacios superadores para una sociedad que cada vez tiene exigencias mayores, y me parece que este es el valor más importante, y que creo que si nosotros hoy hiciéramos una retrospectiva de todos los proyectos que cada uno de nosotros hizo a partir de este proyecto, yo creo que encontramos un eje conductor en todos los proyectos que tienen sus fundamentos esenciales en los principios que planteó el proyecto de Chile en el 72. Yo simplemente quería cerrar diciendo, bueno, ¿cuál es la importancia de este proyecto en el contexto histórico? Porque es una representación de un proyecto de modernidad. Si la ciudad que vino después es una ciudad que se gentrificó, que se fragmentó, y que no pudo cumplir la idea de una ciudad inclusiva. Me parece que desde hoy, desde el diagnóstico de esa ciudad que vino después, nosotros entramos a valorar este proyecto y encontrarle una significación que es importante para el futuro, para pensar una ciudad distinta. Me parece que de ahí tenemos que empezar, y de allí la importancia de este proyecto, y que haya nacido en esta facultad, y que hoy estemos todos dialogando y pensando de nuevo en estas ideas 45 años después. Así que quiero agradecer a los panelistas, quiero agradecer en nombre de la facultad a todos los que hicieron posible esta mesa redonda, y a los amigos cineastas por este trabajo tan interesante que nos motivó a regresar también al tema. Y bueno, muchas gracias.